Entonces, dentro de esta, digamos, sesión del paralelismo de tareas, nos quedaba por mirar cómo se hacía el scan paralelo. Y empezamos por recordar qué era, qué hacía la función scan. Entonces, la función scan lo que hace, o scan left, lo, bueno, acuérdense que hay for left y for right. For left es cuando hay asociación a izquierda. For right cuando hay asociación a derecha. Y el for, vamos a ver hoy, es cuando como que no me importa si a veces asocio a izquierda, o puedo hacerlo de varias maneras. Pero pues ya vamos a ver hoy bien el for. Y vamos a ver que tiene una diferencia con el for left. El for left es más genérico. El for es, tiene una restricción sobre el for left que vamos a ver hoy, pero ahorita más tarde. El scan, entonces, el objetivo del scan era eh, hacer lo mismo que hace el reduce, pero acumulando los resultados parciales y entregarme la lista de los resultados parciales que tendría que hacer el reduce para dar su resultado. Entonces, si ahí me dicen, quiero hacer un scan de la lista 149 con acumulado 100 y con esta función que suma, entonces lo que dice eso es que cojo el 100, le sumo 1 y me da 101, le sumo 4 y me da 105 y le sumo 9 y me da 114. Y entonces lo que hace el scan no es devolver 114, que es lo que hace el for left, sino que lo que devuelve es los acumulados de cada uno de esos pasos. ¿Cuánto fue el primer paso? Empecé con 100, segundo paso iban 101, el tercer paso iban 105 y el último paso iban 114. Me vuelve la lista de esos reviews. Ese es el scan. O sea, es como más, pues es mucho más, más rico que el reduce, porque el reduce lo mueve un valor, este me vuelve los listas, los valores intermedios. Y el scan right haría lo mismo, pero como asocia a derecha, entonces uno lo ve, empiezo con 100, empieza de derecha a izquierda, luego el siguiente daría 109, el siguiente daría 113, el siguiente daría 114. Al final, el resultado del reduce, en el caso del scan left, estaría en el último elemento de la lista, el resultado del reduce, en el caso del scan right, estaría en el primer elemento de la lista. Pero eso es lo que tienen que volver a scan left y scan right. Y entonces la pregunta es si esa operación, como el reduce y como el map, se podía paralelizar. Acuérdense que para paralelizar el map y el reduce, una alternativa fue usar árboles, es decir, hacer que el cálculo se hiciera por medio de árboles para ir acumulando y poder hacer lo de un árbol al tiempo que lo del otro árbol para ir paralelizando y al final recoger los resultados y lograr ahorrar tiempo haciendo varias cosas en paralelo. Entonces, con el scan vamos a tratar de hacer algo parecido. Vamos a tratar de paralelizar el scan. Entonces, primero, para paralelizar el scan hay que entender cómo funciona el secuencial. Entonces, aquí hay un scan secuencial que utiliza desafortunadamente un var y un while que no estamos aceptando en los talleres, pero el objetivo va a ser, y se van a dar cuenta hoy, es ilustrar un poco el peligro. Pues aquí es que se puede hacer, pero el peligro de usar estado cuando uno usa concurrencia. Pero bueno, por ahora es para entender qué haría el scan, sería recibo un arreglo de entrada y devuelvo un arreglo de salida con los resultados del scan. Ahora, acuérdense que si la entrada tenía 3 elementos, voy a sumar 3 elementos, en los acumulados va a haber 4. El acumulado inicial con el que empiezo, al sumarle el primer elemento, segundo, al sumarle el segundo elemento, el tercero, y al sumarle el cuarto elemento, el cuarto. O sea que el arreglo de salida tiene que tener una longitud de 1 más que el arreglo de entrada. ¿Sí? Y lo que va a hacer este while imperativo es ir, ir sacando el acumulado de a poquito. Dice, empiezo, mi primera acumulado es el acumulado inicial, el A sub 0 que me entra ahí, y entonces empiezo, eh, eh, eso, entonces en la posición 0 del arreglo pongo el primer acumulado, y cada uno de los siguientes elementos del arreglo lo lleno con el nuevo acumulado. ¿Y cuál es el nuevo acumulado? Pues el nuevo acumulado es operar el acumulado que llevaba con lo que había en la entrada en la posición I. Lo opero,
lo guardo en la posición I más 1, aunque aquí dice I igual a I más 1, lo guardo en la posición I más 1 y hago la siguiente operación y así voy sacando en el arreglo de salida todo todo el acumulado del hacer el reduce con el arreglo de entrada. ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿Cómo funciona ese programita? Bien. Entonces, ese es el scan left secuencial. Las preguntas que uno se hace siempre que tiene estas cosas es si puedo paralelizar o no esa cosa secuencial que tengo allí. Suponiendo que F es asociativa. Entonces, a primera vista, ese programa parecería, a primera vista, ese programa parecería imposible de paralelizar porque cada que yo voy a asignar, a averiguar el nuevo valor, necesito el anterior, que es este A. Y entonces, pareciera que yo no pudiera hacer en paralelo esas cosas, porque para hacer el del tercero necesito el segundo. Entonces, si el segundo no está listo, no puedo hacer el tercero. Para hacer el cuarto necesito el tercero. Si el tercero no está listo, no puedo hacer el cuarto, pues el tercero no está listo si no está el segundo, y el segundo no está listo si no está listo el primero. Entonces, pareciera que por más que yo hiciera cosas en paralelo, si no las hago, si las hago cuando ya tengo calculado el elemento, pues me va a tocar esperar que me calculen el primero para poder calcular el segundo, me va a tocar esperar que calculen el segundo para poder calcular el tercero y así sucesivamente. Y entonces pareciera que esto no lo voy a poder paralelizar. Por lo menos no. eh, Inicialmente uno piensa, esto está muy difícil de paralelizar, ¿sí? Porque parece necesario el resultado previo para calcular el actual. Entonces, no importa si lo hago en paralelo, me va a tocar, ese hilo no va a poder empezar hasta que no termine el anterior. Entonces, finalmente no sirve para nada tenerlo en hilos, porque van a estar ejecutándose secuencialmente. Entonces, la idea es, de pronto, calculemos de otra manera, no de esa, y de esa otra manera que calculemos, si podamos reutilizar resultados intermedios que podamos paralelizar o cosas de este tipo. Digamos que ese es el objetivo de lo que vamos a hacer hoy, paralelizar el scan. Aquí habíamos hablado que ya había una manera de paralelizar el scan porque habíamos paralelizado map, paralelizado reduce. Entonces podríamos paralelizar el scan escribiendo el scan en función de map y de reduce. Entonces aquí escribimos el scan. Digo, hacer el scan es simplemente hacer un map con la función fi que se creó allí. Y ese map se puede hacer en paralelo. Y luego de hacer ese map, bueno, y esa función, cada que se ejecutaba, hacía un reduce. Entonces, y ese reduce se puede hacer en paralelo. Y entonces sería nuestra primera aproximación a algo indirectamente paralelo. Es como el reduce y el map paralelizarán por allá adentro como lo hayan podido hacer. Entonces se va a ganar ese tiempo que se ganen ellos para realizar dos map y su reduce, se va a ganar para hacer el scan. ¿Sí? Y pues esa es una forma. Pero lo quisimos llegar a otra, que era reutilizar resultados intermedios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que de alguna manera cuando uno calcula el scan, calcula el reduce, porque finalmente es el resultado de muchos reduce lo que uno pone en el scan. Entonces, eh, digamos que si el vector original era el que trae el 1, 3, el 1, 3 y el 8 y el 50, entonces uno podría empezar a formar, a decir, para hacer el reduce uno diría, hago el reduce de este primer pedacito y hago el reduce de este segundo pedacito, los puedo hacer al tiempo, ¿cierto? Porque son independientes. Entonces el reduce de este pedacito daría este 4 de aquí y el reduce de este pedacito daría este 58 de aquí. Y luego entonces digo, puedo hacer el reduce completo, porque ya sería hacer el reduce de este pedazo y este pedazo me daría 62, y entonces ya tendría calculado yo lo que daría el reduce, que es el 62, que da la suma de los cuatro elementos. Pero lo que yo quiero es el scan. El scan son los acumulados intermedios. O sea, para los acumulados intermedios, aquí donde hay un 1, yo quisiera un 101, pues si empiezo en 100, ¿no? Entonces aquí me daría 101. Aquí donde hay un 3, yo quisiera el acumulado de haber sumado 1 con 3, o sea, quisiera 104. Aquí donde hay un 8,
yo quisiera el acumulado de haber sumado estos tres. Lo voy a lograr. O sea, 112. Y aquí donde hay un 50, yo quisiera el acumulado de haberlos sumados todos, o sea, 162. Entonces, la idea es, bueno, si yo subiendo calculé estas cositas, de pronto ahora puedo eh, bajar paralelamente y yendo calculando cosas en paralelo. Por ejemplo, aquí hay un 62, ¿cierto? Aquí hay un 4 y aquí hay bueno, aquí hay un 58. Entonces, yo digo, si yo ya estoy aquí arriba, yo quiero llegar a este 101 de aquí abajo. Entonces, yo podría decirle, vea, eh, haga su trabajo de aquí hacia abajo, empezando con 100 porque aquí no hay nadie que ha empezado, pero el trabajo de aquí hacia abajo no debería empezar con 100 sino debería empezar con 104 porque yo ya sé que de este lado todo suma 4. Entonces, como el acumulador, como el acumulador inicial es 100, entonces yo podría decir, vea, calcule los numeritos de aquí abajo, los que están en amarillo, empezando en 104. ¿Por qué yo sé 104? Porque este 4 ya está calculado. Cuando llegue aquí arriba con 62, yo ya aquí tengo este 4. Entonces yo podría decirle, vea, el de la izquierda calcúlele con acumulado empezando en 100. El de la derecha con 104. ¿Qué es 104? Es el 100 con el que empiezan todos más el 4 que va a sumarlo de este lado. Como ya lo tengo, entonces digo, aquí empieza en 104. Entonces, aquí empieza en 100 y dice, bueno, entonces el de la izquierda con 100 porque no ha pasado nada. El de la derecha, empiécelo con el acumulado de la izquierda, que sería un 1. Entonces, como quien dice, aquí haga 100 más 1 en paralelo con aquí 101 más 3. Y aquí haga 104 más 8 en paralelo con 112 más 50. ¿Sí me hago entender? Y entonces yo podría bajando ir haciendo cosas en paralelo para calcular todas las hojitas en paralelo. Esa es la idea de hacer el scan. O sea, y el scan, ¿cuál es? Al final yo devolveré estos 4 que están en anaranjado. Así como aquí la idea era devolver el 62 solamente, cuando subo, cuando bajo, lleno las hojitas con estos números anaranjados. Ese es el algoritmo que queremos implementar, el de arrancar de aquí y hacer este árbol y devolver, hacer arrancar de esto y armar este árbol como se arma el reduce, pero con los resultados intermedios, que no se nos olviden los resultados intermedios, que no se olviden los resultados intermedios, y luego de hacer eso, coger este árbol y recorrerlo bajando para armar esta respuesta de los amarillos, no de los negros, que es la respuesta que estamos buscando. Entonces, si logro hacer eso, como hacer el árbol subiendo y hacer el árbol bajando es paralelizable, entonces voy a poder paralelizar el escala. Solo que no lo voy a hacer como lo estaba haciendo en secuencial, porque secuencial no era paralelizable. ¿De acuerdo? Ese es esa es la idea que hay detrás de eso. Entonces, sí, señor. Ya voy. Ujú. No, no, este no es el que quiero. Ya voy, ya voy, ya voy. Ah, listo. Exacto, exacto. Cuando uno va a calcular este bajando es porque este 4 ya existía. Mucho es porque ya tengo estos acumulados. Igual, cuando vaya a calcular este, puedo calcular el de abajo porque ya tengo el uno y el de aquí porque ya tengo, y el de aquí, el de abajo porque no tengo nada, pero el de aquí porque ya tengo este uno.
O sea, esos son como los acumulados intermedios. ¿Sí? Ahí conocer el cálculo. Del izquierdo, exacto. Por eso necesitamos llenar este árbol con esos cálculos para poder después llenar el otro bajando. Ahora, la idea es que todo lo que paralicemos ahí va a ser bueno para ganar tiempo al scan secuencial, que no era por ir paralizar. Esa es la idea. ¿Mm? Bueno, entonces, entonces, a volver al anterior. Necesito una estructura de datos para guardar estos árboles del reduce, una estructura de datos para guardar estos árboles del reduce con acumulados y voy a necesitar una estructura de datos para devolver este. Entonces, lo que empiezan allí mostrando son, ah, este es el left, el reduce, este es el que, aquí, aquí. Entonces, este árbol, aquí dice, voy a crear un árbol, una clase que se llama árboles de elementos de A, o sea, enteros en este caso. Y entonces voy a tener un árbol de tipo hoja que tiene un elemento, guarda un elemento allí. Y tengo un árbol de tipo nodo que no guarda nada, que solamente tiene quién es el izquierdo y quién es el derecho. Entonces, este árbol, esta clase árbol, me va a servir para modelar estos árboles. Estos árboles. ¿Mm? Que tienen, en las hojas tienen valores, pero en los nodos no tienen sino quién es el izquierdo y quién es el derecho. O sea, para eso me va a servir este árbol. Pero también vamos a usar otros árboles para guardar resultados intermedios. Entonces, ese árbol para guardar resultados intermedios se va a llamar el árbol de resultados intermedios, tree res. ¿Listo? Y ese árbol tiene que tener un valor que es el valor que guarda él adentro. Entonces, si es una hoja, pues solamente guarda un valor adentro. Y si es un nodo de los de arriba, entonces tendrá un árbol izquierdo, que será un árbol de resultados, tendrá un árbol derecho, un árbol de resultados, y tendrá un valor a guardar allí, en ese nodo intermedio. O sea, este árbol de resultados, esto como está aquí, corresponde a modelar este, este tipo de árboles con resultados intermedios. Y lo primero que vamos a hacer es coger este de aquí y volverlo este de aquí. Ese es nuestro primer paso. Y a eso se le va a llamar llenar el árbol subiendo, porque vamos de abajo hacia arriba. Luego vamos a hacer uno que escoge de estos y vuelve estos, que significa llenar el árbol bajando, porque vamos a ir de arriba hacia abajo. Y ahí habremos hecho el scan. ¿Listo? O sea, cogeremos el árbol para encontrar el scan. Bien. Entonces, primera versión de este algoritmo secuencial. Entonces, básicamente es el reduce que recibe un árbol normalito, la función para hacer reduce y devuelve un árbol de resultados. Entonces, coge el árbol normalito, o sea, como si ya tuviera este árbol de aquí, y lo que hace es que si es una hoja, entonces dice, pues es el mismo resultado en la hoja. O sea, fíjense que este 1 de aquí es este mismo 1 de aquí, este 3, este 8, este 50. Ahora, si no son hojas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir eh, llamar recursivamente a, si este es mi árbol, entonces no es hoja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer reduce del de la izquierda, hacer reduce del de la derecha, volverlos este y luego averiguar qué quedó aquí para poner aquí mi 62. Entonces, lo que hago es, hago reduce del de la izquierda, reduce del de la derecha, eso me da un resultado, eso me da TL y TR, que son los resultados. TL es el árbol de la izquierda, TR es el árbol de la derecha, ¿cierto?
pero en tl.res me quedó el resultado del árbol de la izquierda. Y en tr.res me quedó el resultado del árbol de la derecha, o sea, el acumulado. Entonces, y el acumulado del árbol grande, entonces es operar esos dos con la función f. O sea, si yo hago, entonces, fíjense cómo va a funcionar eso. Si yo le hago reduce res a este, entonces él dice, este es un árbol que no es hoja. Entonces tengo que hacer reduce el de la izquierda y luego reduce el de la derecha. Cuando haga reduce el de la izquierda, entonces dice, este no es una hoja. Entonces va a ser reduce el de la izquierda y luego reduce el de la derecha. Cuando haga reduce el de la izquierda es una hoja. Entonces, pues da resultado 1. El de la derecha me da resultado 1. Entonces, y luego voy a hacer, luego entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, mi árbol izquierdo tiene este 1, mi árbol derecho tiene este 3, pero el nodo ahora tiene un 4 que es la suma de estos dos. Luego haga esos dos, entonces como ya tengo esos dos, hago este 62 con este árbol izquierdo, con este árbol derecho. ¿Listo? Eso es lo que hace este algoritmo. ¿Está claro? Bien. Ahí no ha habido paralelización de nada. Solo ha habido la creación de los árboles y hacer ese arbolito con árboles, ese algoritmo con árboles. Entonces aquí hay una prueba, entonces vamos a hacerlo, las pruebitas. Un segundo, ¿qué necesito yo? Necesito, eh, bueno, entonces necesitaré todavía no lo necesito, pero pues lo voy a necesitar, lo voy a meter de una vez. Mejor dicho, voy a importar estos que están hasta en blanco, porque después los voy a necesitar. Listo. Y entonces ahora sí vamos a hacer el de los árboles. Necesito crear los árboles normalitos. Necesito crear los árboles de resultados. Y listo. Y ahora voy a hacer mi reduce, el algoritmo que les acabo de mostrar. Lo voy a pasar aquí. Y ahora voy a hacer este árbol. Este árbol es un árbol que tiene un nodo cuyo hijo izquierdo es un árbol, que tiene un nodo cuyo hijo izquierdo es la hoja con 1, cuyo hijo derecho es la hoja con 3. Y el lado derecho tiene un nodo cuyo hijo izquierdo es el 8 y 50. Ese árbol es este árbol, T1. Eh, un nodo cuyo hijo izquierdo es un nodo, cuyo hijo izquierdo es la hoja con 1, cuyo hijo derecho es la hoja con 3. Y cuyo hijo derecho es un nodo con el hijo izquierdo 8 con la hoja de 50. O sea, ese es el mismo arbolito que estaba dibujado allí, solo que está ahora en términos de esta estructura de datos. ¿Listo? O sea, este árbol T1, T1 es este árbol de la izquierda. Ya lo tenemos. La función que queremos aplicarle al operador es la suma. Entonces voy a decir, la suma es, o sea, la función de operación es la suma. Así que le pasó a esto. Ahí está. Es la suma. Y voy a hacer el reduce del árbol. Y eso me debe dar un árbol de los otros. Y fíjense que efectivamente me dio un árbol de los otros. Me dio un árbol que tiene un hijo izquierdo, que es este, un hijo derecho, que es este, y un valor allá arriba, 62. Y el hijo izquierdo, entonces, el hijo izquierdo tiene un hijo izquierdo, que es la hoja que tiene un 1, un hijo derecho, que es la hoja que tiene un 3, y el valor acumulado, que es un 4. Y el otro tiene un hijo izquierdo que tiene el 8, un hijo izquierdo que tiene el 50 y el valor acumulado que es 58. O sea, ya hemos implementado el algoritmo que coge un árbol de estos y lo vuelve un árbol de estos. Bien, entonces continuemos. Eh, listo.
Esta es la versión secuencial. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero en paralelo. Entonces, ¿cuál sería la versión paralela de reduce rest? La vamos a llamar llenar subiendo, la versión paralela. Entonces, la versión paralela no la vamos a llamar reduce rest, vamos a llamar llenar subiendo. ¿Qué hace llenar subiendo? Mire, transcribir un árbol, la función y devolver un árbol de resultados. O sea, va a ser lo mismo que la otra. La llamamos diferente porque la vamos a usar en paralelo, llenar subiendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, si es una hoja, pues devuelve la misma hoja. ¿Qué podíamos paralelizar de aquí, entre otras cosas? Pues que este cálculo del reduce rest de la izquierda y del reduce rest de la derecha se hicieran en paralelo. Entonces paralelizamos tareas. Y entonces esta tarea de llenar del reduce rest y reduce right la hacemos llenar subiendo de la izquierda, llenar subiendo de la derecha en paralelo. ¿Y qué devuelvo? Pues devuelvo el resultado de igual, del hijo izquierdo, del hijo derecho y operar el resultado del hijo izquierdo con el hijo derecho. Es el mismo algoritmo de aquí arriba, solo que en paralelo. Y que lo llamamos llenar subiendo y no lo llamamos reduce rest, sino llenar subiendo. ¿De acuerdo? Pero es exactamente el mismo algoritmo. Entonces, de hecho, vamos a... Vamos a llamar T2 el resultado de llenar subiendo T1 y vamos a ver que T2 es el mismo resultado que nos dio el otro. Solo que en principio este se hizo en paralelo porque aquí hay un paralelo. ¿Listo? Bien. Todavía no vamos a ver tiempos porque un árbol de 4 noditos no vamos a ver ninguna diferencia en los tiempos para nada. ¿Sí? Pero vamos a ver es que la cosa funciona y una vez funcione empezamos a hacerlo en grande. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué nos falta para terminar nuestro algoritmo? Nos falta coger uno de estos y volverlo uno de estos. O sea, nos falta coger uno de estos que tiene resultados intermedios y volverlo de uno de estos que ya no tiene resultados intermedios, solo tiene resultados en las hojas, pero los resultados en las hojas son los resultados del scan. Ese se llama llenar bajando. Entonces, vamos a mirar llenar bajando. ¿Qué hace llenar bajando? Entonces, ¿qué haría llenar bajando? Diga, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, bueno, tengo que llenar bajando. Entonces, llenar bajando este grande, pues tengo que llenar bajando el de la izquierda y tengo que llenar bajando el de la derecha. Y llenar bajando el de la izquierda, llenar bajando el de la izquierda y de la derecha. Pero llenar bajando necesita un datico, que es el acumulado. Porque yo necesito decirle, llene este con acumulado empezando en cuándo y llene este con en cuánto y llene este con acumulado empezando en cuánto. Entonces, obviamente el acumulado inicial es el mismo 100 de todos. Para llenar el de la izquierda tengo que empezar con 100, porque el de la izquierda va a tener el más chiquito que es que empieza con 100. Pero el de la derecha ya no lo puedo empezar con 100, porque aquí tengo que ir acumulando lo que este señor va a acumular, que es el resultado intermedio que hay aquí. Entonces, el de la derecha lo tendré que llenar con 104, que es 100 más este 4. Y así sigo sucesivamente. Entonces, este 100 de abajo, el de la izquierda lo lleno con 100, el de la derecha con 101. Ese es el acumulado. Y eso lo voy haciendo en paralelo. Eso es lo que va a escribir aquí. Si es una hoja, no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es computar el acumulado con la hoja y hacer una hoja con el acumulado. O sea, hacer F del acumulado con la hoja. Y ya. Pero si es un nodo que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, realmente no importa cuánto haya acumulado en él. Entonces, voy a llenar bajando en paralelo el hijo izquierdo con el hijo derecho. ¿Qué es lo que cambia? Que el hijo izquierdo, L, lo lleno con la función F, pero con el acumulado A sub 0, porque es el con el que tengo que empezar. Pero el derecho no lo empiezo con A sub 0, sino con A sub 0 operado con L.res. Esa es la gran diferencia. Y lo hago en paralelo. Como ya subiendo en paralelo había calculado los acumulados, bajando ya los tengo y los puedo utilizar. Y los puedo utilizar en paralelo. Ese es todo el... Y ya. Y al final, ¿qué devuelvo? Pues devuelvo el nodito que tiene el hijo izquierdo y el hijo derecho porque ya no hay acumulado unas cosas. Y eso me devuelve un árbol como estos. Ese es llenar bajando. O sea, fíjense que llenar subiendo y llenar bajando pues son muy similares en su estructura. Este es llenar bajando.
Y si yo cojo el árbol 2, que era el resultado de llenar subiendo, y le digo llénalo bajando con el acumulado en 100 y la función suma, entonces su respuesta es un arbolito de los normales, con las hojas tiene 101, 104, 112 y 162. La diferencia, o sea, ¿qué es lo que gané con respecto al scan secuencial? Que este es un scan paralelo. O sea que al final, esta combinación de llenar subiendo y llenar bajando, ¿qué le falta a esto para hacer el scan? Le falta el nodito inicial que es el 100. Entonces, aquí está la función eh, scan left, que recibe un árbol y devuelve un árbol. O sea, esta es la función que coge este árbol inicial y devuelve este árbol aquí. ¿Y qué hace esa función? Pues llena el árbol de resultados, calcula el árbol de resultados subiendo, luego calcula el árbol de resultados bajando, a ese lo llama scan 1, y luego lo que dice es, a ese le falta algo, le falta la sub 0, porque solo tienen los acumulados 101, 104, le falta el 100 con el que empezaba. Entonces, esta función prepend lo que hace es, coger este nodo que tiene un 101. Esa función prepend lo que hace es coger este nodo, ah, comentar. Este nodo que tiene un 101 lo convierte, este nodito, lo convierte realmente en un árbol. Aquí pone el 100. Aquí pone el 100. Supongo que eso es un 0. ¿Sí? Y aquí pone el 101. O sea, el prepend lo que hace es venir hasta la punta de aquí y poner el que le dijeron aquí y luego el que está, para que quede 100, 101, 104, 112 y 162. O sea, este prepend que hay aquí, lo que hace es que si es una hoja, entonces crea un árbol que tiene la hoja al izquierdo, el X es el acumulado que me entraron, y a la derecha la hoja que había. Y si es un nodo, simplemente hace el prepend al izquierdo. Entonces, estas dos, con este prepend y este scan left, ya puedo, digamos, componer todo lo que acabo de hacer y decir, haga un scan left del árbol 1 y entonces me devuelve un nodo con 100, 101, 104, 112 y 162 árbol en las hojas. O sea, me devuelve este arbolito. 100, 101, 104, 112 y 100, 100, 101, 104, 112 y 162 en las hojas. Ese es el scan paralelo. ¿Quedó claro? No hemos mirado que hemos ganado tiempo, pero sí lo hicimos de una manera diferente. Lo hicimos de forma paralela y no secuencial el uno con el otro, porque entonces no me permitía paralelizar. Entonces, esto parece un proceso en el que hacemos más operaciones que solo el scan que hacía n sumas, sí, pero las operaciones que hacemos de más las vamos a poder hacer en paralelo. Y cuando las hagamos en paralelo, en total va a gastar menos tiempo que hacer n sumas en secuencia. Esa es la idea del scan. Bien. Casi se puede decir, no hay problema. Ah, bueno, listo. Cualquier cosa me la cuentan. Listo, profe. Listo, Mauricio, gracias. Esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Listo. Esto es lo que acabamos de hacer, de crear el scan left. Ya, listo. Entonces, ¿se quedó claro? Bien. Entonces vamos a parar ahí. Ese era el scan sobre arreglos.